Buenos días muchachos, entonces retomando lo que habíamos visto ayer en la clase de movimiento en el plano, tenemos el movimiento semiparabólico. ¿Listo? Entonces, es un movimiento donde vamos a analizar desde dos ejes. Entonces, para ello vamos a imaginar una esfera que voy a lanzar desde una mesa con una velocidad inicial. ¿Listo? Entonces yo a esta esfera le voy a proporcionar una velocidad, pero solo en el plano horizontal. ¿Listo? Entonces digamos que yo voy a representar esa velocidad que le imprimí con un vector así. ¿Listo? Como ven, esa velocidad es horizontal, o sea, solo en el eje X. Cuando yo la lance, entonces a esta esfera va a actuar sobre ella la fuerza gravitacional, ¿sí? Lo cual va a impedir que ella pueda seguir derecho. Si no existiera esa fuerza gravitacional, pues ella seguiría con velocidad constante, como en el espacio, como en algún problema que yo les expliqué. Pero como hay gravedad, entonces ella va a seguir una trayectoria de la siguiente forma. Entonces va a seguir esta trayectoria. ¿Listo? Y describe un movimiento que llamamos semiparabólico. Bien, la idea es analizar entonces qué va pasando, qué va sucediendo con esta esfera en diferentes tramos del movimiento. Entonces vamos a analizar qué pasa con esta esfera aquí, qué pasa aquí, qué pasa acá y bueno, agreguemos otro punto acá. Entonces, cuando la esfera sale de la mesa, ¿sí? Cuando la esfera sale de la mesa, entonces vemos lo siguiente. Tiene la velocidad en X, pero en Y, ¿sí? Sería una caída libre. ¿Sí? Entonces, como la velocidad solo la imprimí horizontalmente, entonces lo que pasa en Y es que la velocidad inicial es 0. Cuando va en este punto, la velocidad en X no ha disminuido, sigue siendo la misma con que la lancé. ¿Por qué? Si no consideramos la fricción, entonces no hay nada que la detenga en el eje horizontal, ¿cierto? O sea que en el eje horizontal la velocidad es constante, siempre igual, constante, constante. O sea que en el eje horizontal el movimiento es uniforme. ¿Y cuáles son las características del movimiento uniforme? En línea, ¿sí? Velocidad siempre igual, ¿listo? Aceleración 0, fuerza 0. En el eje horizontal no hay nada que lo detenga, si no considero la fricción del aire, ¿listo? Miremos qué está pasando verticalmente. Verticalmente entonces aquí la velocidad es 0, pero a medida que vaya descendiendo por acción de la gravedad, que es una aceleración, él va a ir ganando velocidad. O sea que aquí es 0, aquí es un poquito más grande, un poco más grande, aquí cae una velocidad aún más grande y aquí tendríamos una velocidad aún más grande. O sea que en el eje vertical es una caída libre que nosotros ya analizamos, ¿sí? Hace algunas clases atrás. La caída libre, ¿sí? O sea, lo único diferente es que aquí se está moviendo en dos planos. Un plano horizontal, que es con velocidad constante, y un plano vertical, que es con aceleración constante. ¿Listo? O sea, caída libre. ¿Cuáles son las las características de una caída libre? Que la gravedad es constante, ¿sí? La velocidad aumenta o disminuye, pero como aquí es caída, entonces la velocidad va a aumentar
linealmente. Y bueno, ahí tenemos la descripción de lo que está pasando con los vectores de velocidad. Como esta velocidad es horizontal, por eso la llamé velocidad en X, porque en el plano cartesiano lo horizontal es el eje X. Y como esta está en el plano vertical, esto es una velocidad en Y. Y esta la llamaríamos velocidad final en Y. Al igual de lo que analizamos en clase ayer, entonces yo puedo sumar estas dos velocidades, ¿sí? Por ejemplo, yo la sumo acá, tran, y hago un método de paralelogramo y la velocidad resultante en este punto sería algo así. La velocidad resultante en este punto, entonces uno esto acá, y la velocidad resultante en este punto sería algo así. La velocidad resultante en este punto la tomaríamos, entonces hago un paralelogramo y sería algo así. Y aquí, entonces hago esto aquí, el rectángulo, me un paralelogramo y bueno, tengo esta velocidad. Cuando nosotros calculábamos la velocidad del tipo en el río, entonces llegábamos a esto y el cálculo lo hacíamos por el teorema del señor Pitágoras. Entonces, aquí esta velocidad resultante también lo puedo llamar velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Por qué tangencial? Una recta tangente es cuando toca en un solo punto una curva. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Velocidad tangencial. Usted la puede llamar como quiera. Entonces, la velocidad tangencial o velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Pero ojo, es la velocidad final en y al cuadrado. Como habíamos hecho para el nadador. Y tenemos una primera ecuación de cómo hallar la velocidad. Entonces, ¿qué vemos? Que en el movimiento horizontal la velocidad es constante y en el movimiento vertical la velocidad va aumentando de tal suerte que cuando llegue al piso tiene una velocidad máxima. Va aumentando por cuestión de la velocidad en y, más no por la velocidad en x. O sea que si yo pidiese los vectores de velocidad en x y les preguntara, por ejemplo, A, B, C, D, y preguntara en dónde la velocidad horizontal es mayor, en todos los puntos igual. Si dijera en dónde la velocidad tangencial es mayor, en D, porque están hablando del vector verde. Si me dijeran la velocidad vertical, o sea, me están preguntando de Y, ¿en dónde la velocidad vertical es 0? Aquí al comienzo. ¿En dónde es máxima? Aquí en D. ¿Listo? Ojo con ese tipo de preguntas. Aquí voy a hacer otro cuerpo de caída solo para hacer el siguiente gráfico. Entonces lo voy a lanzar desde acá. Hace su movimiento semiparabólico. ¿Por qué se llama semiparabólico? Porque es la mitad de una parábola. Entonces, esta es una parábola y yo la estoy partiendo acá, solo estoy tomando la mitad. Por eso es semi. El sufijo semi significa mitad. Y ahora me dan varios puntos del movimiento de la esfera, igual que en el anterior. Y me dicen, bueno, ¿dónde tiene mayor aceleración? La aceleración, entonces me están preguntando por la gravedad. En todos los puntos es exactamente igual y es equivalente a la gravedad. Y siempre va vertical hacia abajo, igual que en caída libre. No hay aceleración horizontal, porque horizontal es un movimiento uniforme. Entonces nos queda, ese es el gráfico perfecto. Ojo, esto lo pregunto. Es vital que manejen la parte vectorial y análisis del movimiento. Bien,
Entonces ahora voy a pasar a analizar las ecuaciones con que yo puedo trabajar para resolver diferentes problemas sobre movimiento semiparabólico. Entonces me dan esto acá, me dan esto acá y van a lanzar esta esfera y digamos que siguió este movimiento. Lo voy a hacer un poco cerrado para que pueda extenderme aquí explicando. Bien, entonces tenemos un eje Y y un eje X. ¿Listo? En el eje horizontal, entonces ya sabemos que es un movimiento uniforme. Entonces, en el eje X, perdón, acá cuadro esto para que podamos ver porque no me he dado cuenta que no se estaba viendo. Qué pena con ustedes. En el eje X, entonces, en el eje X sé que los vectores de velocidad son siempre iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo yo lanzo esta esfera a 50 metros por segundo, aquí en el eje X llevará 50, 50, 50 y 50 metros por segundo en todo momento. O sea que en el eje X es un movimiento uniforme. ¿Y cuál es la ecuación de movimiento uniforme? Velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, esta formulita para este problema, ¿en qué me serviría? Primero tengo que ajustarla, ¿no? ¿Y el ajuste está en qué? Aquí que tengo que agregar, que es la velocidad en X. Y que aquí la distancia es en X. O sea que si a mí me llegan a preguntar a qué distancia queda de la base esta esfera, entonces utilizo esta fórmula. Porque el alcance horizontal no depende de la velocidad que vaya ganando en Y, ¿no? Él solo depende de qué tan fuerte lo lance. Si lo lanzo a una gran velocidad, pues lo que va a hacer esa esfera es que va a llegar más lejos. Si lo lanzo despacio, pues va a llegar hasta acá, ¿sí? Y si lo lanzo aún más lento, entonces va a hacer este recorrido. Todos van a depender de qué velocidad le imprima yo en el eje X, no de la velocidad en Y. Y entonces ahí yo puedo hacer el siguiente análisis. Si yo lanzara entonces una esfera rosada, una azul oscuro, una azul aguamarina, al mismo tiempo, ¿sí? Pero con diferentes velocidades, y ojo a esto que estoy diciendo, y uno naranja. ¿Con cuál de los cuatro lancé con mayor velocidad? El naranja. ¿Por qué sé que lo lancé con mayor velocidad? Porque llegó más lejos. ¿Cuál fue el de menor velocidad? El rosado. ¿Por qué sé que es el que lancé con menos velocidad? Porque fue el que llegó menos lejos. Pero, si yo lanzo todas estas esferas de estos colores al mismo tiempo, ojo, las velocidades ya no es de 50, todas son diferentes, pero salen al mismo tiempo de la mesa, ¿qué va a pasar? Que todas llegan al piso al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque si yo miro el vector, la esfera rosada, la esfera azul oscura, el aguamarina y la naranja tienen la misma condición en el eje Y. ¿Y cuál es la misma condición en el eje Y? Que todas tienen la misma velocidad inicial en Y, que es 0. Eso es muy importante. La velocidad inicial en Y entonces es 0. Siempre que usted haga un lanzamiento semiparabólico, la velocidad inicial en Y es 0. Y si la velocidad inicial en Y de la naranja, azul aguamarina, azul y rosada es 0, entonces les tiene que tomar el mismo tiempo llegar al piso. Y eso lo podemos hacer experimentalmente. ¿Sí? Usted puede coger desde una mesa, va a lanzar dos esferos, uno con gran velocidad, otro con poca velocidad. Necesito que lo corroboren, ¿sí? Y que lo lancen al mismo tiempo, uno con una mano. Entonces, por ejemplo, yo voy a lanzar este esfero azul, lo voy a lanzar con una velocidad pequeña y este marcador café lo voy a lanzar muy fuerte. Ustedes se van a dar cuenta, si lo lanzan al mismo tiempo, el café va a llegar más lejos, ¿sí? Más lejos, pero llegan al mismo tiempo al piso. ¿Por qué? Porque la caída de un cuerpo
¿sí? Si las velocidades son iguales al inicio de la caída y la acción de la gravedad es la misma, tienen que llegar al mismo tiempo. Bien, entonces para el movimiento horizontal tenemos esto. ¿Cuándo voy a usar esa fórmula? Cuando me pregunten, por ejemplo, a qué distancia llegó de la base. ¿Listo? En el eje vertical, o sea, eje Y. A ver, si yo dejo caer, la altura está en el eje Y, ¿sí? Esta altura. Que usted la puede simbolizar como H o como Y, como usted prefiera. En las fórmulas de caída libre usábamos H, pero pues usted decide. La altura está en el eje Y y el tiempo que tarde en caer esa esfera depende de qué altura usted lo deje caer y de la gravedad. Si la gravedad es mucha, entonces va a caer más rápido. Si la gravedad es pequeña, se demora mucho más en llegar al piso. Si la altura es grande, si está de una gran altura, entonces va a tardar más en llegar en el piso. Si usted lo deja caer desde una altura insignificante, pues no va a demorar prácticamente nada. Entonces, en el eje Y, ¿de qué aspectos trabajamos? El tiempo. El tiempo no depende del eje horizontal. ¿Y por qué no? Porque es que la caída depende de la gravedad. El tiempo, gravedad y velocidad final en Y. Aquí pues ya tenemos la velocidad en X, pero la velocidad en X recuerde que es siempre la misma. En cambio Y no, en Y 0 va aumentando, va aumentando. O sea que si a mí me dieran, por ejemplo, estos 4 movimientos y yo voy a hacer una esfera acá. Las esferas en estos movimientos, en esos puntos. Bueno, entonces me dicen, bueno, dibuje la velocidad en Y. Entonces, digamos que aquí aumenta un cuadrito. En todas va a aumentar un cuadrito. Sin importar que una sea más veloz que en la otra. Aquí, si yo digo que aumento 2 cuadritos, en todas aumento en la misma proporción. Aquí, entonces digamos 3. Pero si se fijan, la velocidad en Y es la que nos va a permitir determinar que llegan al mismo tiempo. Fíjense que los hice igual. Si yo dibujara las velocidades en X, entonces ahí sí sería diferente. Digamos que aquí es esto, aquí es un poco más grande, aquí un poco más grande y aquí un poco más grande. ¿Y por qué? Porque es claro que la naranja lo lancé con mayor velocidad. Y aquí se mantienen las velocidades que usted dedujo acá. Entonces acá, más o menos esto aquí así, esta me tendría que ser un poquito más larga y esta así pequeñita. O sea, en X velocidad constante. Acá entonces retomaría las mismas velocidades que propuse aquí arriba, no incremento, al contrario, tiene que ser igual. Y bueno, ¿cuál va a llegar con mayor velocidad tangencial? La naranja. ¿Cuál va a llegar primero? Todos al mismo tiempo. Eso es lo que yo habitualmente pregunto en los exámenes. Entonces, las sumatorias, velocidad tangencial, las sumatorias, velocidad tangencial, las sumatorias, velocidad tangencial. Las velocidades tangenciales en la naranja es mayor. ¿Listo? Porque tiene mayor velocidad en X. Bien, como en el eje vertical, el movimiento uniformemente es tiempo y gravedad, es lo mismo que caída libre, o sea, es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Entonces, sabemos que la gravedad, voy a retomar las mismas de caída libre, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pero ¿qué sabemos? Que ojo, esta es velocidad final, pero en Y, velocidad inicial, pero en Y. Pero en Y, ¿qué sabemos? Que la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Entonces tenemos que la velocidad final puede ser igual a gravedad por tiempo, una formulita. O si usted tiene los suficientes datos, el tiempo puede ser igual a velocidad final sobre gravedad.
No es que usted se vaya a aprender estas fórmulas, no es necesario. Bueno, si se las quiere aprender, pero yo personalmente no me las sé. Yo que las que me sé son las de movimiento uniformemente acelerado. Sí, aceleración, velocidad final, o sea, las 4 mismas fórmulas, y lo que hago es ajustarlas al movimiento. Entonces usted debe saber, movimiento parabólico, velocidad, ojo, la velocidad inicial en Y siempre va a ser 0 en un semiparabólico. Por eso lo cancelo. Y la velocidad final a la que yo estoy hablando con esta fórmula es esta de acá. No es la total, porque la total ya sabemos que la calculamos con Pitágoras. O sea que la velocidad tangencial por Pitágoras es igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado raíz de eso. Pero para eso necesito saber cuál es la velocidad en y, velocidad final, y con esta fórmula lo calculo. ¿Qué otra fórmula puedo usar en esto? Altura es, tenemos que la altura es velocidad inicial por tiempo, pero la velocidad inicial es 0, siempre va a ser 0 en y. Entonces me queda gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta fórmula de aquí es muy importante. El tiempo es igual a 2 veces la altura sobre la gravedad raíz de eso. Esta formulita es muy importante. Tenemos entonces otra formulita de caída de movimiento semiparabólico. Bien, la otra fórmula es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Como la velocidad inicial es 0, entonces nos queda que la velocidad final, ¿sí? Otra de velocidad final o de altura es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. También se acostumbra a usar mucho esta formulita. Bien, hay otra fórmula, pero yo creo que con esta ya podemos resolver todo. La otra fórmula pues es altura, ¿sí? Es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. La velocidad inicial sería 0, o sea que la altura vendría a ser igual a velocidad final sobre 2 por tiempo. Pero ojo, recuerde, cuando yo hablo de velocidad final, estoy hablando de velocidad final en y. No estoy hablando de la velocidad tangencial. Bueno, yo creo que la mejor forma de practicar esto o de que lo entendamos es realizando problemas. Entonces vamos a empezar con algo básico. Es bueno hacer diagrama de todos los problemas. Una esfera se va a dejar caer desde una altura de 20 metros, ¿sí? Se lanza horizontalmente con una velocidad de 40 metros por segundo. Y bueno, me dicen calcular. Me piden distancia en x, o sea, a qué distancia cae de la base. Entonces sería algo aquí, ¿sí? Me dicen cuánto tiempo tarda en el aire, o sea, podemos llamarlo tiempo de vuelo. Nos preguntan cuál es la velocidad final. O sea, final, o no, general, no nos van a preguntar la velocidad en y. Nos van a preguntar que con qué velocidad impacta el piso. Listo, distancia, tiempo, bueno, y hacer gráficos. Como todo, hay que hacer gráficos. Bien, entonces empezamos. La distancia yo sé que la calculo como que primero tabulamos los datos, ¿no? Tenemos la altura, que es de 20 metros por segundo. Tenemos la velocidad en x, que es 40 metros por segundo. Tenemos la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, usando la aproximación. Esos son los únicos datos que tengo. Entonces voy a empezar por calcular el tiempo. ¿Listo? ¿Y por qué puedo calcular el tiempo? Porque miremos lo que habíamos hecho de deducción del tiempo. ¿Tenemos la altura? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Sí. Luego puedo calcular el tiempo. Si intento utilizar la otra,
Tiempo, velocidad final en Y, no la sé, entonces no la puedo usar. Serían dos incógnitas. O sea que esto me obliga a utilizar esta fórmula. Esta de acá, si la altura la conozco, la velocidad final no la conozco, tendría dos incógnitas, tampoco me sirve. O sea que necesariamente tengo que utilizar que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Bien, entonces el tiempo va a ser igual a 2 por 20 sobre 10. 20 son metros, gravedad metro por segundo cuadrado. Y luego metro y metro se cancela. 2 por 20 da 40. Dividido 10 da 4. Y la raíz de 4 es 2 segundos. O sea que ya he determinado que el tiempo que tarda en caer desde una altura de 20 metros es 2 segundos. Bien. Ahora, teniendo el tiempo, ¿sí? Ahora sí puedo calcular, por ejemplo, la distancia en X. Velocidad es distancia en X sobre tiempo. La velocidad en X la conozco. Quiero hallar en la distancia. La distancia en X entonces es igual a la velocidad en X por el tiempo. Ojo, usted tiene que tener claro que es la velocidad en X. La distancia entonces es 40 metros por segundo por el tiempo, 2 segundos. Entonces se cancela y nos establecemos que queda a 80 metros de donde arrancó. O sea que este gráfico es mucho más extendido, ¿no? Porque avanza más de la altura. Claro que es que 40 metros por segundo es una velocidad grandísima. Listo. Ya calculé entonces cuál era la distancia en X. Yo espero, muchachos, en las tareas que se vea así el procedimiento, paso a paso, ¿sí? Que se evidencie que está entendiendo las temáticas. Porque a veces me aparecen los resultados y no, o sea, yo lo siento, pero la nota no puede ser buena. Bien, ahora voy a calcular, ¿sí? Vamos a calcular con qué velocidad llega al piso, ¿sí? Velocidad, pero para saber la velocidad tangencial, ¿sí? Primero tengo que calcular la velocidad final en Y. Entonces, todo es el procedimiento para la velocidad tangencial. Empiezo con velocidad final en Y, o sea, BF en Y. Bueno, tenemos acá las fórmulas, ¿sí? Yo puedo utilizar velocidad final igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Ah, pero aquí me pasó por la gravedad por la altura. Esa la puedo usar. ¿Por qué? Porque conozco la gravedad, conozco la altura. También puedo utilizar que la velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Cualquiera de esas dos puedo usar. Entonces, velocidad final en Y es igual a gravedad por tiempo y tenemos la otra fórmula que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Lo voy a calcular con los dos para que se den cuenta que nos da exactamente igual. ¿Listo? Entonces, velocidad final en Y, gravedad 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo, 2 segundos. 20 metros por segundo. Velocidad final en Y, 2 por 10 por 20. Entonces, 20 por 10, 200 por 2, 400. Velocidad final en Y, raíz de 400, pues que es 20, ¿cierto? Entonces, usted puede usar cualquiera de esas dos. Ya tendríamos entonces la velocidad final en Y, que es de 20. Entonces, voy a graficar eso aquí en el problema. ¿Qué tendríamos aquí en este problema en el contexto? Tenemos una velocidad en X que es esto así. ¿Que vale cuánto? 40. Y tenemos una velocidad en Y que vale esto. ¿Que vale cuánto? 20. O sea, esto es 20, esto es 40.
La velocidad en Y, como ven, no cambió. La velocidad en X fue aumentando hasta que llegó a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, si yo hago esta sumatoria, nos quedaría algo así. Entonces, ay, qué pena que se cruce la información, pero pues creo que es suficientemente claro lo que trato de decir. Y ahora sí, como ya conozco la velocidad final en Y, ahora sí voy a hallar la velocidad tangencial de la siguiente forma. Bien, ahora calculemos entonces esa velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial sabemos que es la raíz cuadrada de la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad en X. En X no necesito especificar si es final o es inicial, porque el X, la velocidad es constante. Y la velocidad tangencial es igual a. Entonces, es igual a. Entonces, ¿qué haría? Raíz cuadrada de. ¿Cuál fue la velocidad final en Y? 20. Y queda al cuadrado. Bueno, las unidades. Metros por segundo todo al cuadrado. ¿Cuál era la velocidad en X? 40 metros por segundo al cuadrado. Pongo las unidades para que veamos cómo se trabaja. Bien, entonces resolvemos. 20 al cuadrado más 40 al cuadrado igual. Esto es 400 más 1600, raíz cuadrada de 2000. Metros cuadrados por segundo cuadrado. La velocidad tangencial, raíz de la anterior, igual a 44,72 metros por segundo. Y hemos encontrado entonces la velocidad tangencial, que es esta rosada, 44,72 metros por segundo. También podemos determinar a qué ángulo llega, o sea, ese ángulo de ahí, el que señalo respecto a la horizontal. ¿Y cómo? El ángulo θ es igual a tan a la menos 1 de cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es Y. ¿Cuánto es la velocidad en Y? 20. Sobre el cateto adyacente, que es 40. Conclusión. El ángulo de la velocidad siempre la vamos a calcular con velocidad en Y sobre velocidad en X. Luego, pues, entonces, con esto se cancela y queda un medio, shift tan de un medio. Y tenemos entonces que es de 26,56 grados. Listo, terminamos de resolver el problemita. Ahora nos quedaría hacer los gráficos, ¿cierto? Para que esto nos quede bien completico. Entonces, primero acá voy a hacer entonces un gráfico, o hagámoslo, no, porque son varios. Entonces, voy a hacer primero el de velocidades. Velocidad en Y, contratiempo. ¿Qué pasa? Que la velocidad en Y empieza siendo 0. Y a medida que cae va ganando velocidad, ¿cierto? Entonces gana velocidad, pero es negativa. ¿Cuánto es la velocidad final? En Y, 20 menos 20 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le tardó llegar a esa velocidad? 2 segundos. Hagamos la velocidad tangencial, no vamos a hacer el gráfico, ¿listo? Vamos a hacer la velocidad en X respecto al tiempo. Entonces, la velocidad en X respecto al tiempo. ¿Cómo es la velocidad en X? Ah, constante porque es un movimiento uniforme. Nos va a quedar una velocidad horizontal. Perdón aquí que me pasé. Sería más bien algo así. ¿Sí? Y todo el tiempo de ¿cuánto es esa velocidad? De 40 metros por segundo. Ahora hagamos el gráfico de aceleración. Aceleración, contratiempo. En todo momento la aceleración es negativa
y es equivalente a la gravedad. O sea, menos 10 metros por segundo. Por lo mismo de caída libre. Ahora el gráfico, veamos del gráfico de distancia en X contra tiempo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la distancia en X, a ver, cuando sale aquí, si yo lo traslado hacia acá, está en 0. Pero a medida que va cayendo, se va alejando, ¿cierto? O sea, que empieza siendo 0 y se va alejando. ¿Con qué tipo de movimiento? Con movimiento uniforme, porque en X quedamos que era movimiento uniforme. ¿Listo? Entonces, si es movimiento uniforme, ¿y cuánto se alejó en total? 80 metros. Entonces va a llegar a 80 metros en un tiempo de 2 segundos haciendo esto. Línea recta porque es movimiento uniforme. Bien. Y nos queda entonces ahora el de altura en metros respecto a tiempo en segundos. Entonces, la esfera sale de acá a una altura. Entonces, yo puedo tener dos puntos de referencia. Mi punto de referencia puede ser una persona que esté mirando desde acá la caída de la esfera. En ese punto estaría la esfera aquí arriba. Pero otra persona puede estar analizando acá. Yo voy a colocar a una persona analizando y que ve cómo cae la esfera. Entonces, esa persona está acá. Tan. Como está a la altura de la persona, aquí está, empieza en 0. Y luego cae, ¿cuánto? 20 metros. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? 2 segundos. Pero, ¿cómo recorre él esa altura? Con movimiento uniformemente acelerado, cada vez más rápido, o sea que gana pendiente. De esta forma. Ahora, que usted lo tomó aquí arriba, entonces puede hacerlo así. O sea, es como usted lo analice. Listo, muchachos. Entonces ahora vamos a conceptualizar algo respecto a movimiento parabólico. Estas son las fórmulas. Yo no creo que van a tener mayores problemas o inconvenientes, ¿sí? Y si hay, pues no se preocupen que las vamos a despejar en el próximo martes. A ver, si por ejemplo aquí va un avión, aquí va un avión, esto es un avión, y ese avión va volando a una velocidad de 700 kilómetros por hora y dejó caer un paquete. Ese paquete, si no tengo en cuenta la fricción del aire, va a hacer este movimiento, ¿sí? La pregunta es la siguiente: si el paquete va acá, ¿sí? ¿En dónde irá el avión? Irá aquí al frente, irá exactamente encima del paquete o irá atrás del paquete. Ven. La cuestión es que el avión se está moviendo a una velocidad constante de 700 kilómetros por hora. Y el paquete en Y está ganando velocidad, pero en X sigue con la misma velocidad. O sea que necesariamente el paquete tiene que estar bajo el avión. ¿Listo? Ojo, esta pregunta la hago porque es reiterativa en los exámenes del ICFES. El resto de problemas pues puede ser que, por ejemplo, lanzar un balón o algo así. Puede ser la unión de dos semiparabólicos, pero nosotros lo vamos a trabajar ya como movimiento parabólico. Por ahora eso sería todo. Entonces voy a intentar entonces un último problemita. A ver, entonces podría ser algo ahí breve, como que, ¿sí? Una esfera, o no, retomemos el avión. Digamos que el avión, ¿sí? Quiere impactar, o sea, dejar caer digamos, algo, ¿sí? Y se encuentra
lleva esa velocidad de 700 kilómetros por hora y va a dejar caer un paquete. Entonces, ¿a qué distancia? Si digamos que aquí hay una casita y la idea es que ese paquete caiga en esa casa, ¿a qué distancia de la casa con esa velocidad debe soltar el paquete? ¿Sí? Entonces, bueno, tendrían que habernos dado la altura a la que se encuentra el avión, ¿cierto? Entonces, digamos que 800 metros. Pero si ustedes se fijan, es el mismo problema de acá. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? O sea, la distancia horizontal. Para ello, ¿qué tengo que hallar primero? El tiempo, ¿cierto? Entonces, basta con que usted, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Tiempo es igual a 2 por 800 dividido 10. ¿Sí? Entonces, cancelo acá, 2 por 8, 16, 160. ¿Sí? Y calculo entonces la raíz cuadrada de 160 y bueno, eso nos va a dar 12,6 segundos. Ese es el tiempo que tarda en caer. Velocidad en x es igual a distancia en x sobre tiempo. O sea que la distancia es igual a velocidad en x por el tiempo. Y bueno, 700 tengo que hacerle la conversión, que sería lo único diferente. Entonces voy a cancelar kilómetros a metros. 1 kilómetro, 1000 metros. Voy a cancelar horas, pero horas está abajo que arriba. A segundos. 1 hora, 3600 segundos. Porque lo voy a llevar a metros por segundo. ¿Por qué? Porque la gravedad está en esas unidades. Listo, entonces nos quedaría 700 por 1000 dividido 3600 y nos daría 194 metros por segundo. Haciendo la aproximación, esa sería. Y bueno, entonces la velocidad en x son los 194 metros por segundo por el tiempo 12,6 segundos por 12,6. Eso nos da que ese avión tiene que soltar el paquete 2450 metros atrás, o sea, aproximadamente 2,5 kilómetros atrás para que llegue perfecto a esa casa. Bien, pues es simplemente despejar, teniendo en cuenta las definiciones que di en cuanto a movimiento vertical y horizontal, pues yo no creo que van a tener mayores inconvenientes. Listo, muchachos, eso es todo. Espero que estén muy bien y que les rinda en la realización del taller. Se me cuidan, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego.